cuenta los documentos que han llegado a la cuenta. Señor presidente, en esta sesión se reciben los siguientes documentos para la cuenta. En primer término, la comunicación dirigida al señor presidente de la comisión, a la cual se refirió el señor presidente ayer, del senador señor Harbaugh, por el cual solicita poner en tabla el proyecto de reforma constitucional que consagra el derecho a la protección de datos personales, que está en tabla efectivamente, y además una comunicación del mismo senador agradeciendo el hecho que se haya puesto en tabla y excusándose de poder asistir por temas personales. Eso es todo, señor presidente. Ya, muchas gracias. Vamos a informarle al señor secretario que hable más fuerte para que pueda escuchar. Perfecto. La izquierda de la mesa. Ya. ¿Sobre la cuenta? ¿Nada? ¿Sobre la cuenta? Ya. La sesión tiene por objeto tratar el segundo trámite reglamentario. Perdón. ¿Un vario? Sí, una consulta, varios. Todas las preguntas. Como soy nuevo acá. Ayer yo hice una solicitud y yo no sé si esas se votan o no se votan. Yo pedí que se invitara al presidente de la Asociación de Magistrados, no hubo acuerdo por algunos de los diputados presentes, pero yo no sé si finalmente eso se vota o se acuerda, no se acuerda. ¿Cuál es el procedimiento? Gracias. Ya, presidente, muy bien. Sí. Se vota. Así que no hay unanimidad en citar al ministro, al presidente de la Asociación de Magistrados. No hay unanimidad. Entonces se vota. ¿No? Pero ¿para qué no aceleramos tanto? No, pero no, sí, pero... Él hizo una consulta nada más. Sí, estoy totalmente claro. Ya, muy gentil. Ya, no, pero resolvámoslo al tiro porque así, y si después la puede hacer cuantas veces quiera la propuesta igual nomás. Ya, tome la votación al tiro, señor secretario, para Perfecto. ver si accedemos o no a la petición que nos ha hecho el diputado. Perdón. El diputado Soto quiere... Sí, gracias. En definitiva, ayer lo que hicimos fue solicitar la presencia del presidente de la Asociación de Magistrados y lo hicimos considerando que estaba también ayer acá el ministro de Justicia en relación a las declaraciones que hizo el ministro de Justicia, en la cual se refirió a que en Chile tenemos una mayoría de jueces de izquierda, lo cual nos llamó profundamente la atención, en primer lugar, a la suerte de catalogación que tenía hecho el ministro, y nos gustaría mucho saber de dónde tiene ese listado, cómo ha llegado a esa suerte de cuadro, no sabemos si es un Excel, donde va ubicando a los jueces según derecha e izquierda, cosa que sería muy interesante saber. Pero sobre todo, además, nos interesaba conocer la opinión del presidente de la Asociación de Magistrados cuando el ministro de Justicia, que es colegislador, como sabemos bien, habla de que hay que netear esta situación. El ministro de Justicia ayer acá decía que por netear se refería a que hay que tomar otro tipo de criterios, pero la palabra netear, todos sabemos que se refiere exactamente a equilibrar, a igualar, a generar condiciones más paritarias. A eso se refiere netear en cualquier situación, netear el peso de un camión, por ejemplo. Por lo tanto, cuando él está hablando de netear, claramente se está refiriendo a que frente al número de jueces de izquierda, según él, que supuestamente es mayor, hay que ahora hacer las cosas de tal modo de que haya un mayor número de jueces supuestamente de derecha. Por otra parte, sabemos que los jueces se pronuncian a través de sus dictámenes, a través de su resolución, a través de lo que su sentencia específicamente. Por lo tanto, nos parece tremendamente grave definir que hay más jueces de un color político que de otro. Frente a todo esto es que nos pareció relevante, importante, conocer la opinión del presidente de la Asociación de Magistrados, toda vez que esta es la comisión que trata los temas relacionados con la justicia y por lo tanto conocer la opinión de él nos parecía que es tremendamente relevante para esta comisión.
Ya, mire, yo le quiero hacer una propuesta, mire, tratemos de evitar que tengamos que votar, yo sé que ustedes están en contra, aquí están a favor. ¿Por qué no me facultan para yo reunirme con el presidente de la asociación de funcionarios con quien me quiera acompañar? Conversamos con él, ¿verdad? Que puede ser una solución también para ver su parecer y yo después se lo expreso acá, después de la conversación con él. Si ustedes me autorizan, yo converso con él, ¿ah? Y yo les comunico a usted, ¿ah? Y si alguien de ustedes me quiere acompañar, el mismo Tomás me quiere acompañar o diputado Soto, ¿sí? A mí me parece correcta su propuesta y yo tiendo a aceptarla, pero creo que sin duda la gravedad de las palabras del ministro tiene que ver en cuanto es un poder, el representante de un poder del Estado, que es el Poder Ejecutivo, que lanza afirmaciones que sin duda afectan, y hay un cierto menosprecio también, a integrantes de otro poder autónomo del Estado, que es el Poder Judicial. Y las relaciones que deben existir entre los distintos poderes del Estado, particularmente de aquellos que gozan de autonomía constitucional, es algo que hay que preservar. Es un valor que nosotros debemos contribuir a que se mantenga. El vocero de la Corte Suprema, representando a todos los integrantes de ella, dijo que consideraba o establecía que había un dejo de amenaza en las palabras del ministro Larraín en relación a la independencia del Poder Judicial. Y ciertamente la hay, porque pone en tela de juicio su funcionamiento, el nombramiento, las decisiones que toman, y claramente uno podría decir que este tipo de afirmaciones lo que buscan es influir en fallos futuros. Es decir, hay una amenaza velada de algún sesgo político en el comportamiento funcionario y en las sentencias que dicten a futuro un grupo de jueces, porque el calificativo, la etiqueta ya está montada. Consecuencia, yo soy partidario que contribuyamos a limar este conflicto, pero también habría que reunirse con el vocero de la Corte Suprema, don Milton Juica, que es el que hizo las afirmaciones fijando el exacto sentido de la problemática de la perspectiva de la Corte Suprema, que es el órgano máximo del Poder Judicial. Entonces, yo soy partidario de lo que usted propone, pero incluyendo al ministro Milton Juica. Muy bien. Mire, yo le quiero decir con claridad, después que el diputado Hirsch planteó, el ministro se sintió interpelado, él dio una respuesta, ¿verdad? En consecuencia sentí que había dado una respuesta, ¿verdad? Pero si se insiste en lo mismo, entonces, bueno, yo lo que creo para no pasantear la respuesta que nos dé el ministro, hagamos lo que les propongo, permítanme en compañía de quien quiera, ¿verdad? Reunirnos con el vocero de la Corte Suprema o con el mismo presidente de la Corte Suprema, con el presidente de la Asociación de Funcionarios, y nosotros después informamos a cabalidad la reunión, porque la idea nuestra, como bien dice el diputado Soto, es limar asperezas y que el funcionamiento de los poderes de Estado sea de lo más adecuado y correcto y, por supuesto, de acuerdo a nuestra Constitución y a ley. Eso le propongo yo, ¿eh? Y si ustedes lo aceptan, y también aceptan los Tomás y diputado Soto, entonces lo hacemos así. ¿Les parece? Ya, acordado entonces. ¿Ah? Y no sé, diputado de Sánchez, fue salida, ya fijamos un día, pedimos la audiencia. Por supuesto, diputada. Respaldo su iniciativa, totalmente, estoy de acuerdo, pero yo creo que sería importante, presidente, fijar un tema fundamental para la comisión, porque si nos vamos a estar refiriendo permanentemente a hechos contingentes más bien políticos de diferencias legítimas, ¿cierto?, que podemos tener en esta mesa, me parece a mí que perdemos un poco la esencia de lo que es esta comisión, porque lo que sucede, presidente, es que probablemente más adelante puede ocurrir que suceda otro hecho, otros dichos de algún ministro y que nuevamente sea, digamos, debate de esta comisión, y me parece que no es pertinente. Yo creo que la salida que usted propone es correcta, yo estoy muy de acuerdo, pero detenernos permanentemente en este tipo de discusiones creo que pierde el sentido de la comisión, que es la esencia para lo cual se nos ha convocado y que no es precisamente para estar limando asperezas entre poderes del Estado. Gracias, presidente. Diputada, mire, bueno, esta es una cámara política, tenemos, usted también va en la otra oportunidad, va a también representar, espero que usted tenga muchos periodos acá, ¿ah?
y van a se dar cuenta que si al revés después usted va a ser la primera, va a estar diciendo cosas con esto. No, pero no importa, pero es su rol, diputada, es su rol y yo aquí se lo voy a garantizar y para eso estoy como me tiene acá, ¿entiende? Para que yo el debate político tiene que darse y yo, al contrario, tengo que promoverlo, ¿entiende? No y generando las condiciones para que ese diálogo sea en respeto. Eso es lo único que pido yo, nada más. Diputado Cruz. Sí, en primer término, aceptar la propuesta que usted hace, presidente. Me parece que dentro de esta comisión se ha dado, incluso para sorpresa de algunos, el hecho de que hay un diálogo muy abierto, muy republicano, muy enfocado también en aquellos proyectos que nos convocan. Tenemos el reglamento, tenemos lo del Sename, tenemos esta reforma constitucional que consagra la protección de datos personales. Creo que hay temas bien importantes como para transformar esta comisión en una especie de hora de incidente que comenta la contingencia política, de la cual el diputado Hirsch no pierde oportunidad para tratar de sacar al pizarrón algo que además el ministro aquí mismo, ayer mismo, habiéndose quedado incluso a la exposición de una persona que vino a exponer acerca del asunto del Sename, se quedó, escuchó, hubo oportunidad de preguntar, de contrapreguntar. Entonces, me parece que yo soy nuevo en esto, al igual que la diputada Flores, o el diputado Alessandro, o el mismo Tomás, o el diputado Hirsch, no se me vayan a ofender después cuando... pero yo creo que para que no se entienda que son amigos. No, pero si no somos, no, al revés, le tengo mucho aprecio, pero creo que en esto tiene un enfoque que es muy distinto, por ejemplo, al que ha tenido usted, presidente, que ha tratado de mantener una cierta situación de que esta comisión se atenga a aquellos temas que son tan relevantes y que nosotros estamos tocando, y concuerdo con que si nos transformamos en una especie de comentarista de hora de incidentes, de las noticias o de lo que está sucediendo, más aún cuando el mismo presidente, el mismo ministro dio la aplicación acá, no creo que sea lo que corresponde a esta comisión. Probablemente es más apto para que se discutan en la sala en hora de incidentes, y yo preferiría que, dada la importancia de los temas que tenemos por tocar, ojalá nos remitamos a estos. Gracias, presidente. Gracias, diputado Cruzcoque. Al diputado Alessandro, disculpe. Sí, diputado, por supuesto, también. Diputado. Gracias, presidente. Apoyo las palabras del diputado Cruzcoque, también secundo su propuesta, y también reconocer la forma en que ha manejado esta comisión. El primer día, y grabé se me grabaron en la mente esas palabras que usted dijo, que asumía con mucha responsabilidad el puesto de presidente, y que incluso esto iba a tener que moderarlo en ciertas opiniones porque usted entendía lo que era representar a la Comisión de Constitución. Quiero celebrar esas palabras porque no es lo mismo que me ha tocado en otras comisiones en esta Cámara, donde los presidentes a veces no entienden que la labor de presidente implica llevar adelante un debate abierto, propositivo, etcétera. Respecto al ministro Larraín, creo que dio una buena respuesta ayer, todos tuvimos la posibilidad de preguntarle, pero también desde el punto de vista de legisladores, creo que es una buena noticia para esta comisión que el ministro sea Hernán Larraín. Una persona que durante 24 años estuvo en el Senado, con mucha participación en la Comisión de Constitución, por todos es reconocido, todos los sectores políticos. La forma de hacer política de Hernán Larraín obviamente no fueron las mejores palabras para expresar lo que dijo, por supuesto, pero no hay que olvidar la historia de Hernán Larraín, el tipo de senador que ha sido, cómo se involucró en temas de la Comisión de Constitución, cómo lideró el tema de transparencia, la ley de transparencia hace algunos años. Entonces, quizás por ese lado yo soy agradecido de que este sea el ministro de Justicia. No sé si había habido un ministro de Justicia antes con tanta experiencia en los temas que nos va a tocar legislar. Así que yo me siento por lo menos tranquilo con la respuesta de ayer, y por supuesto que si se va a juntar con el vocero de la Suprema, también proponer que a esa misma reunión citara también al ministro Carlos Aranguis, que hoy día expone en una carta al Mercurio una posición un poco distinta a la del vocero, para tener las dos opiniones, que siempre es bueno escuchar a los dos o a los que sea necesario. Gracias. Muchas gracias, diputado Alessandri. Diputado Hirsch y después diputado González. Estamos todavía en etapa de varios, así que si quieren plantear algo. Diputado. Presidente, sí. Por su intermedio, aclarar, para dejar claras las cosas del comienzo. Yo me referí con mucho respeto al ministro, lo recibí y lo he escuchado con mucha atención, referido a lo que dice el diputado Cruzcoque,
yo le he hecho preguntas atingentes a los temas que él ha venido a exponer. Él vino a exponer el programa de gobierno en materia de justicia y al respecto yo le consulté en primer lugar si iban a cerrar la cárcel Punta Peuco. Puede que no les guste la pregunta, pero eso ya es una cuestión que lo siento en el alma. En segundo lugar le consulté si iba a haber una nueva constitución en Chile. Me respondió que no y respeté enormemente su respuesta. Le consulté y luego he hecho esta propuesta de invitar al presidente de la Asociación de Magistrados, que me parece que es totalmente legítima la propuesta. También me parece muy buena la propuesta que se está haciendo acá, la apoyo plenamente. Yo creo que si hay una reunión del presidente de la comisión con quienes se está mencionando, está perfecto. Pero sí creo que es importante y que convengamos, porque así va a ser, creo yo, por los próximos 4 años, que este es un lugar donde se hace política, hasta donde yo entiendo. Bastante nos costó llegar hasta acá, pero estamos acá para hacer política, y hacer política implica reflexionar, discutir, dialogar, acordar, por cierto, y legislar en relación a temas que tienen que ver con la situación de nuestro país. Por lo tanto, creo que las preguntas que se han hecho hasta acá y que menciona el diputado Cruzcoque como una suerte de entusiasmo, efusividad por parte mía, han estado totalmente circunscritas a los temas que se han tratado en esta comisión. Gracias. Muchas gracias, diputado Hirsch. Diputado González. Presidente, muchas gracias por escucharme. Saludo a todas las miembros, la diputada que está acá y los diputados de la comisión. Bueno, yo vine acá porque la semana pasada el jefe de mi bancada, el diputado Celis, vino a solicitar que se pusiera en tabla un proyecto que tiene relación con el tema de la renunciabilidad o irrenunciabilidad de los cargos parlamentarios. Este proyecto recoge 2 mociones que estaban pendientes del periodo pasado y varias otras mociones que se han sucedido a lo largo del tiempo y no pudo ser tratado en el periodo anterior, y entonces queríamos pedir, como yo también como coautor del proyecto, hay algunos parlamentarios de acá de la comisión que también lo han suscrito, que podamos ponerlo en tabla, presidente. Entonces la solicitud es que ese proyecto sea colocado en tabla a la mayor brevedad. ¿Eso es? Sí. Muchas gracias, diputado González. Mire, efectivamente, la semana antepasada vino el diputado Celis a plantearnos un proyecto de su autoría también, Sí. de renunciabilidad a los cargos de parlamentarios. Así es. Sí, él nos pidió justamente que le diéramos cierta prioridad en la tabla y se la vamos a dar, pero hoy estamos sujetos a unas prioridades que la comisión ha establecido en relación con la infancia. Pero créame que en la primera oportunidad que tengamos, vamos ya, le he dado orientación al señor secretario que el proyecto suyo va a ser priorizado una vez que veamos los temas de infancia que estamos viendo en esta comisión. Gracias, presidente. Gracias, diputado González. ¿Algún otro, varios más? Sí, se me acercaron de la Secretaría para que empiece a funcionar ya la subcomisión de reglamento. ¿Ah? Que hay que me piden que la formemos luego para que avancemos ya con la misma. Hay 5 miembros. Está formada, entonces para que busquemos, vamos a fijar con el día, con el secretario y la vamos a citar. Señor secretario, perfecto. La citamos y ahora le voy a pedir que, si es posible, que vayan con sus respectivos asesores, ¿verdad? Porque así avanzamos más rápido, los dejamos. Muy bien, muy bien. No. Señor presidente, de la citación a las subcomisiones, se me informa a todos de los horarios para que puedan ir eventualmente asesores. Por supuesto. Ya. Esto se le informa a todos los integrantes de la comisión, pero particularmente a los diputados que ahora forman parte de la subcomisión. ¿Sí hay alguna propuesta de horario, presidente? A las 9 puede ser. ¿Y si fuese acá? ¿Cuándo sería? Ya, hablamos al tiro de la discusión sobre el punto. Me dice el secretario que se juntaban anteriormente los días lunes a las 10 de la mañana. 10 de la mañana. No, compañero, pues salía, no. ¿Quiénes son los integrantes? Perdón, presidente, ¿quiénes son los integrantes? Está el diputado Alessandri, diputado Fuensalida, ¿verdad? Está el diputado, el diputado Soto, el diputado Cruzcoque también quiso integrarla, y yo, y estamos. Eso, ¿verdad?
Entonces, ¿les parece que sea el día lunes después de terminar la comisión de... No, solo tenemos el día lunes. No, esta es la otra. Y la mañana, de 2 a 4. Es que pasa que los viajes, me complico. ¿Podría ser después de ahí, a las 4? Presidente, yo estoy en la Comisión de Seguridad, Comisión de Asesora Presidencial. ¿A qué hora? Para que no se confunda. Sí, ¿a qué hora? ¿A qué hora? Está operando los lunes a las 4 de la tarde. Sí. ¿De 4 a qué hora? De 4 a 6. ¿Y podríamos contarnos a las 6? Sí. Ya, entonces el lunes a las 6. ¿Alexandre? Sí. ¿Todos los lunes o lunes por medio? No, pues este lunes a las 6 y ahí programamos, ¿ya? Ya, listo. Este lunes a las 6 nos juntamos y ahí definimos. Por favor, con los asesores, bueno, ya sabemos que el diputado Coloma, asesor de... Oh, no, pero está jugando chueco porque hay más de 2 votos. Que vota 2 veces. Ya, listo. Entonces... Ya, muy bien, muy bien. Automarginado. Listo, entonces ahí tenemos el día lunes, entonces, señor secretario, a las 18 horas en Santiago. Ya, primera reunión, listo. Su comisión y infórmele al príncipe. Landero. O sea que hay un solo príncipe. Por favor, no confundamos. No confundamos la... pensé que el príncipe era él. El príncipe de Valparaíso. No. Ya, vamos al tema nuestro, el que nos convoca. Para que a ver si lo vemos cómo sacamos ahora el proyecto. Tratar el segundo trámite reglamentario y segundo trámite constitucional, el proyecto de reforma constitucional que consagre el derecho a la protección de los datos personales. Boletín 9384-07-S. Hay comparado las carpetas. Hay comparado las carpetas. Una sola hoja. Hay comparado la carpeta y es una sola hoja. Eso tiene que ser. Esta es, ya. Muy bien, la reforma constitucional. Volvió porque había una indicación. ¿Qué viene a ser esta? Este es el texto de la comisión. La de la derecha, ¿cierto? Y la de la derecha debe ser la indicación, sí. El proyecto de comisión. La indicación. Ya, por favor, démosle lectura a la norma, secretario, y a la indicación, por favor. Señor presidente, el proyecto aprobado por la Comisión de Constitución, que fue visto que se fue a la sala, dice: artículo único, modifícase el numeral cuarto del artículo 19 de la Constitución Política de la República en los términos que siguen. 2 puntos. 1. Reemplazas el punto y coma final por un punto aparte. Y 2. Agrégase el siguiente párrafo segundo. Comillas. Asimismo, la protección de sus datos personales. El tratamiento y protección de estos datos se efectuará en la forma y condiciones que determine la ley. Este numeral cuarto del artículo 19 se encuentra en la disposición constitucional que asegura a todas las personas, ¿cierto?, un conjunto de derechos, entre ellos el artículo cuarto, que es modificado por este proyecto, asegura el respeto y protección a la vida privada y a la honra de la persona y su familia. En virtud del proyecto aprobado por la Comisión, se agrega a continuación, asimismo, que está la tercera columna, ¿cierto?, el proyecto de la Comisión, se agrega asimismo la protección de sus datos personales, el tratamiento y protección de estos datos se actuará en la forma y condiciones que determine la ley. La única indicación recibida en la sala, que motivó el segundo trámite reglamentario, establece que agrega al párrafo que agrega la Comisión, a su vez de Constitución, agrega un segundo párrafo que dice: para estos efectos, la Constitución asegurará la propiedad de los datos personales a su titular. Eso es todo, señor presidente. Muy gentil, señor secretario. Diputado Zafirio, posteriormente diputado Alessandri, por favor. Gracias, presidente. Estoy buscando una norma que grafica o que puede ayudarnos a resolver. Es la norma del artículo 582 del Código Civil que define el código de dominio, el derecho de dominio. Lo que pasa es lo siguiente, presidente. Lo que pasa es que la indicación que es aquello sobre lo cual tenemos que pronunciarnos,
dice que para estos efectos, dice, la Constitución asegurará la propiedad de los datos personales a su titular. Y el artículo 582 del Código Civil señala que el dominio, entre paréntesis, que se llama también propiedad, es el derecho real en una cosa corporal para gozar y disponer de ella arbitrariamente, no siendo contra ley o contra derecho ajeno. Después habla de la mera o nuda propiedad. Entonces, si nosotros pensamos de alguna forma en que lo que queremos regular es el uso de los antecedentes personales, esos antecedentes personales son utilizados tanto por órganos públicos como privados. El público, la referencia al público más evidente es el registro civil, y el privado tal vez más evidente es el sistema bancario, o son los bancos. Entonces, si nosotros incorporamos la reserva de nuestros datos personales bajo el concepto del derecho de propiedad, creo que estamos generando algún tipo de conflicto serio con el uso que tanto el sistema público como privado puede hacer de esos datos. Por eso me preocupa incorporar este inciso. Lo segundo es que el artículo que aprobó esta comisión, que es distinto, que modificó lo que aprobó originalmente el Senado, dice que asimismo la protección de sus datos personales lo establece como inciso segundo del número 4 del artículo 19 de la Constitución. Y agrega que el tratamiento y protección de estos datos se efectuará en la forma y condiciones que determine la ley. La verdad es que pareciera que más que agregar un inciso como el que está propuesto en la indicación, lo conveniente es poder regular en la ley el ejercicio de este derecho a la protección de los datos personales. Y lo último es que veo un problema de redacción, porque si nosotros vamos al artículo 19, el artículo 19 parte diciendo que la Constitución asegura a todas las personas, y tenemos que continuar con el número 4, la Constitución asegura a todas las personas el respeto y protección a la vida privada y a la honra de la persona y su familia. Y nosotros agregaríamos este inciso segundo que dice, asimismo, la protección de sus datos personales. El tratamiento y protección de estos datos se efectuará en la forma y condiciones que determinen. Es decir, yo eliminaría la primera expresión protección y diría, asimismo, la de sus datos personales, para continuar diciendo, el tratamiento y protección de estos datos se efectuará en la forma y condiciones, porque para no repetir en 3 oportunidades la misma expresión protección, porque del primer párrafo queda de manifiesto que nos estamos refiriendo a la forma como proteger los datos personales. Pero es un tema, esto último es un tema solo que tiene que ver con mejorar la redacción. Eso, presidente. Muchas gracias. Sí, diputado Alessandri, diputado Kirchner, pues sin problema. Dos cosas. Concuerdo en el cambio de redacción que propone el diputado Zafirio, pero también a continuación del 582, el 583 dice sobre las cosas incorporales hay también una especie de propiedad. Sobre el primer punto que usted hacía. También se puede ejercer dominio sobre las cosas incorporales, como los derechos, así el usufructuario dice, da el ejemplo del usufructo. Entonces eso yo creo que no sería un problema, que uno tuviera derechos sobre sus propios datos personales. El segundo punto, a propósito de la ley de transparencia, hoy día los diputados saben que hoy día vence el plazo para subir sus declaraciones de patrimonio e intereses. Estamos poniendo en la Constitución de que uno es dueño de sus datos personales, pero después hay una ley de menor rango, que es la ley de transparencia, que le pide a todas las autoridades públicas que entreguen sus datos. Yo incluso puedo meterme a la página de la Cámara de Diputados todos los días y ver quién está con licencia médica. O sea, a ese nivel de detalle. Entonces, quizás poner, porque yo entiendo que se va a interpretar que cuando es de interés público, las autoridades no tienen que guiarse por la Constitución, sino que o funcionarios públicos, sino que por la ley de transparencia, pero quizás ponerlo ahí, decir, excepto cuando sea de interés público, porque yo creo que es bueno que los funcionarios públicos tengan que declarar su patrimonio, que lo haga el general director de Carabineros, los diputados, los senadores, los ministros,
los alcaldes, por poner algunos ejemplos. Entonces, no quiero que el día de mañana, en 10 años más, una autoridad pública diga, yo me siento interpretado por el artículo 19, número 4, y no me niego a entregar mis datos personales. Podría decirlo, ¿cierto? A menos que lo aclaremos bien, de que esta especie de propiedad sobre nuestros datos personales es considerando el interés público. Cuando hay interés público, está obligado esa persona a entregar los datos. Solo que, para que no quedara en el aire eso. Gracias, presidente. Sí. Démosle primero la palabra al diputado Hirsch y después voy a intervenir yo. Sí. Diputado Hirsch. Gracias. Sí, yo creo que hay varias cuestiones a tener en cuenta acá. En primer lugar, a mí me parece que lo que está haciendo este proyecto, este artículo, es elevar la protección de los datos personales a un rango constitucional. Creo que eso es lo relevante y lo central que hay acá. Y desde ese punto de vista, a mí me parece que es redundante lo que se está pretendiendo hacer con la indicación, porque el artículo 19 justamente es el artículo de las garantías de las personas. Son garantías que tienen las personas, esos son los sujetos de las garantías, por lo tanto, los sujetos activos de esa garantía. Por lo tanto, me parece que al hablar de la propiedad de los datos personales a su titular, cuando ya se sabe que el titular de todo lo que está en el artículo 19 es justamente la persona, me parece en el sentido que hay una redundancia. En segundo lugar, me parece que es grave, y yo quiero que reflexionemos sobre el tema, incorporar el término propiedad, porque la propiedad es transferible. La propiedad hoy día es de alguien y después puede ser vendida, traspasada, arrendada, prestada, entregada, etcétera. Y desde ese punto de vista es tremendamente grave ocupar el término propiedad en este rango constitucional. Uno podría hablar de titularidad. La titularidad es un derecho de autodeterminación, es un ejercicio de libertad de la propia persona, referido a los datos que se refieren a mí. Yo soy titular de esos datos. Y no propietario, porque si soy propietario, bueno, mañana lo vendo, entonces mañana es la Telefónica la propietaria, o Facebook el propietario. Entonces creo que hay un problema serio al incorporar ese concepto de propiedad en ese nivel. Claramente la idea de propiedad creo que llevaría las cosas a otra cancha y puede generar un problema no menor a futuro con la transaxibilidad de esa propiedad. Diferente, insisto, es el caso de la titularidad, que no la puedo transferir, ya que es la titularidad de mis datos personales, no es transferible esa titularidad. Así es que me parece que ahí hay un tema que no es menor, porque estamos hablando de los datos personales míos, y los datos personales míos son, en definitiva, cómo yo me muestro a los demás. Yo que soy titular de esos datos, de esa información, ¿cuál es el modo en que me muestro a los demás? Y desde ese punto de vista, creo que, en primer lugar, hablar de un titular es redundante, y hablar de propiedad me parece que complica mucho las cosas, sobre todo si es que se la eleva a rango constitucional. Desde ese punto de vista, yo creo que lo mejor realmente para resguardar esta garantía es dejarlo tal como fue redactado en esta comisión. Eso. Muchas gracias. Diputado Zafirio. Presidente, solo con el objeto de aclarar, yo comparto las observaciones que hacía el diputado Alessandri. Efectivamente, el 583 habla sobre el derecho de propiedad sobre las cosas incorporales. Y lo que yo planteé, lo planteé en la lógica de rechazar la indicación. De rechazar la indicación y de mejorar la redacción de la propuesta de esta comisión, que como decía, modificó la del Senado. Pero el diputado Tomás Hirsch nos habla de las complejidades que podría significar incorporar el concepto de propiedad. Y claro, pues si estamos hablando de uso, goce y disposición, pues, entonces yo le podría vender al registro civil mis datos personales. O podría exigirle al banco que me pagara por el uso de mis datos personales, porque estoy ejerciendo mi derecho de dominio. Entonces, yo creo que nos enfrentamos a un problema serio. Yo estoy, presidente, por rechazar la indicación. Sí, claro, sí. Sí, es cierto. No, mire, no sé, alguien, perdón, diputados, ¿hay alguien que va a defender esta indicación? Que la esté
por defender? No, ya. Entonces yo creo que podemos rechazarla, ¿no? O alguien va a hacer una defensa de ella. Para escuchar argumentos, por favor. ¿Ah? No están los autores. No, sí, mira, si lo que complica, creo, es que efectivamente, como se habla de propiedad, y como la propiedad también se puede expropiar, entonces alguien le podría a uno expropiar los datos personales, lo que parecería un poco humillante, ¿verdad? Pero... No, y lo que pasa, ¿sabes lo que me preocupa a mí? Que efectivamente me hacían ver que está la Agencia de Protección de Datos Personales que está en el Senado. Y yo no sé cómo dialogaría esta indicación con este proyecto, si que hacemos esto con un proyecto que está bastante avanzado sobre crear un órgano gubernamental que va a proteger los datos personales. ¿Te acuerdas de decir? Porque al final del día la titularidad la tiene uno, pero quien te lo va a proteger es el Estado. Porque son ellos, es un órgano del Estado que va a depender del Ministerio de Hacienda, quien va a salir en defensa de tus derechos. ¿Qué es lo que pasa hoy en día con el acceso a la información pública? Que uno representa al Consejo para la Transparencia y la Consejo para la Transparencia es la que pide la información. Defiende tu derecho a saber. ¿Entiendes? Entonces, yo no sé cómo podría dialogar esta indicación con lo que está hoy en el Senado. Una pregunta técnica de diputado nuevo. ¿Quién es el encargado de conjugar? Porque si hay 3 proyectos de ley sobre este tema dando vuelta, ¿quién es el encargado de conjugar la posición del Senado, lo que están viendo esas comisiones, con la Cámara, con las indicaciones del Ejecutivo? ¿Es la Secretaría de la Comisión? ¿Es el Senado? ¿Es la SECPRES? ¿Es don Mariano Fontecilla como coordinador? ¿Quién es el encargado? ¿A quién le puede pedir uno? Porque si vamos a estar legislando cada uno por su lado y después nos vamos a enterar de que las leyes no conversan. ¿Quién es yo le explico, diputado. Mire, lo que pasa para que le sepamos lo que tenemos. Mire, tenemos un proyecto, tenemos una reforma constitucional que otorga reconocimiento constitucional al principio de transparencia y al derecho al acceso a la información pública. Eso nosotros ya lo votamos, lo discutimos en esta comisión, partió en la sala, se votó en la sala, está en el Senado. En el Senado también se votó ya, ¿no? Se votó favorablemente, se fue a comisión mixta, también salió de comisión mixta, y ahí estamos. Es la reforma constitucional que garantiza el principio de transparencia y derecho al acceso a la información pública. Tenemos eso, tenemos la creación del órgano de la Agencia de Protección de Datos Personales, que es el otro, que está en el Senado, también se votó acá, está en el Senado. ¿Está en el primer trámite del Senado? Primer trámite del Senado. Tiene que venir para acá esa. Ya, entonces ahí tenemos el segundo proyecto y el tercero es este. No, nadie, claro. Nosotros cada uno, no que no haga nadie, cada uno va haciendo lo que le corresponde hacer. A nosotros estamos haciendo lo que nos corresponde hacer con este proyecto que fue largamente debatido. Ahora, los honorables pueden resolver que, si quieren, podemos escuchar más personas, pero yo creo que por la amplia votación que recibió este proyecto en la sala, yo creo que lo mejor es que rechacemos la indicación, que vuelva y votemos y se vaya al Senado. Por último, en el Senado se va a encontrar con los otros proyectos que están ahí. Diputado Fuenzalía. Diputado Coloma. Bueno, en primer lugar, señalar que efectivamente yo encuentro que esta indicación es redundante. La verdad que creo que queda bastante clara el espíritu de lo que se necesita en el proyecto original. Lo que sí, obviamente, va a dejar constancia que, con mucho respeto y por su intermedio al diputado Hirsch, la nueva teoría del dominio que él expresó acá, yo no la comparto en absoluto. No existe la titularidad, existe el dominio. Y uno, obviamente, los datos, efectivamente, cuando uno suscribe contratos con los bancos, suscribe contratos con instituciones de retail o otro, dentro de ella, obviamente, uno entrega sus datos. Y eso es parte porque son personales y es un bien. Y como un bien es transable. La titularidad en nuestra legislación no existe. Y lo tercero que quería señalar es que lo que sí me preocupa de este proyecto, porque yo no estaba en la Comisión de Constitución anteriormente, es respecto del efecto, y por eso me podrían ilustrar quizás los que estaban, como el diputado Zafirio, ¿cuál es el efecto que va a producir con la tutela del artículo 20? Porque claramente el número, y lo conversábamos acá con algunos asesores, el número 4 está considerado dentro del ejercicio de la tutela
del recurso de protección en el artículo 20. Entonces, al establecer esto, al ampliar el número 4 a los datos personales, va a lugar podría dar lugar a muchos recursos de protección. Entonces yo no quiere decir que esté en contra de ello, pero me gustaría saber si la comisión se conversó este tema, porque claramente produce un efecto jurídico que la Corte podría desentender también y decir, bueno, aquí hay un principio de especialidad, por lo cual remite hacia la ley de protección de datos y no concurra con recursos de protección. No lo sé, pero creo que saber si hay conciencia que esto va a producir un efecto de acción judicial importante. No sé si lo conversaron. Sí, mire, acá el secretario me estaba indicando, al tiro, diputado, para hacerle una observación, que con respecto a este proyecto de ley que nos convoca, es un proyecto, una moción parlamentaria, una moción de Arboe, ¿cierto? Es decir, acá escuchamos solamente al diputado Arboe y a los asesores del Ministerio de Hacienda, señores Roberto Godoy y Braulio Palma. Fue la única persona que escuchamos en este proyecto, en esta moción parlamentaria, ¿verdad? Si ustedes lo estiman conveniente, podemos abrir, citar más gente para escuchar sobre este proyecto y ver cómo, y responder las preguntas que tengan sobre cómo conversan con los otros proyectos de ley, si ustedes lo estiman a bien. ¿Verdad? No, tenemos la palabra al diputado Coloma y después el diputado Zafirio, pero tenemos la posibilidad nosotros de abrir el debate sobre este tema para avanzar y afianzar mejor el derecho, si ustedes lo estiman conveniente. Diputado Coloma. Gracias, presidente. A mí me gustaría escuchar a alguien del del Ejecutivo y algún profesor de Derecho Constitucional sobre este tema. Creo que es una buena idea. Y lo otro que voy a plantear es que efectivamente, tal como lo señalaba el diputado Alessandri, el serio problema que tenemos, el problema de coordinación cuando un proyecto está en la Cámara y el otro en el Senado, se votan cruzados, se votan cosas distintas, eso nos tocó verlo, al menos a mí fue las cosas que más me llamó la atención el periodo pasado, mi primer periodo. Y creo que si es que se aprueba, ahora ya me acostumbré a este tipo de cosas. Y si es que se aprueba esto, yo creo que hay que mandarlo con una nota especial, no sé si una nota a la Secretaría, algo así, para que se vea en conjunto con la Agencia de Protección de Datos Personales que se está viendo en el Senado, aunque sea en primer trámite, para llegar con algo medianamente coherente y que no sea cosa que después lo que aprobamos en esta reforma constitucional se contradiga con lo que están legislando en el Senado. Pero a mí me gustaría escuchar al menos algún profesor de Derecho Constitucional y ojalá alguien de la SECPRES. Muchas gracias. Muchas gracias, diputado Coloma. Diputado Zafirio. Solo por la duda que se había planteado respecto al artículo 20, el recurso de protección está establecido expresamente respecto de las actos o omisiones arbitrarios ilegales relacionados con el artículo 19, número 4. Si nosotros incorporamos un inciso segundo al número 4, está incorporado dentro de los actos o omisiones arbitrarios o ilegales susceptibles de ser impugnados por la vía de la protección. Muy bien. Mire, si ustedes lo estiman conveniente, podemos invitar más personas. El diputado Coloma dice, ¿tienes algún nombre, no, para invitar a un profesor de Derecho Constitucional? Ya, entonces podemos invitar a yo sugeriría que invitemos al Consejo para la Transparencia, ¿no? Para que también concurra, invitemos a un profesor de Derecho Constitucional. ¿Alguien más que quiere invitar para...? Ah, sí, perdón. Y perdón, el diputado, la mala costumbre. No, el profesor Aldunate quiere, si le tiene a bien, quiere hacer una intervención, ¿sí? Quiere hablar porque quiere plantearnos una posibilidad. Diputado, bien, me gusta. Profesor. Senador, sí. No. Profesor Aldunate. Gracias, presidente. Lo que pasa es que, a ver, en realidad que hay que tener varios elementos que son importantes para la información de la comisión. Uno de ellos es que mi colega Sebastián Arca, que está presente acá del Senado, me informa que efectivamente está en un estado avanzado el trámite del proyecto justamente de protección de datos. Ahora, ¿dónde yo veo el contrapunto? O sea, respecto a la indicación que se presenta en general, uno podría en cierta medida tener una cierta razonabilidad en qué punto, que para algunos modelos de regulación de los datos existe justamente ese modelo que entiende que la información es un valor de mercado y por lo tanto está sujeta a esas reglas. Eso dentro de los 4 o 5 modelos que existen de regulación de estas materias. Por lo tanto, eso podría tener una justificación en ese ámbito. Pero el problema que está acá es que, en definitiva, acá tenemos que hacernos cargo de 2 cuestiones fundamentales. La Constitución en su conformación inicial, digamos, que plantea la vía privada, falta un correlato a complementar que en cierta medida el sistema legal chileno lo fue haciendo siempre, como muchas cosas ocurren acá en Chile, paso a paso, digamos,
que fue la ley de protección de datos, la ley 19.628, ¿cierto? Pero en definitiva el problema que tenemos es que el contenido de la vida privada como derecho, al menos a quienes adquirimos una teoría de la limitación de los derechos fundamentales, entendemos que para llegar al contenido de ese derecho a la vida privada se requiere un correlato que en este caso, en las regulaciones que existen en el derecho comparado, es también el derecho que tienen las personas a la autodeterminación de la información. Vale decir, las personas pueden decidir soberanamente de qué manera, digamos, esa información puede en ciertos contextos significar una limitación a este derecho a la vida privada. Es cosa de la polémica del día de ayer ante el Congreso de Estados Unidos. Todos los que estamos acá presentes, yo creo que hemos consentido libremente entregar información que quizás no parece razonable entregar, digamos, por, no sé, por subir una foto, por decir algo, en fin. Estamos en un contexto totalmente distinto de cuando se dicta esta regla constitucional. Entonces, por eso digo que quizás una primera reflexión es ver si eventualmente hay plausibilidad, y ahí los especialistas en la materia pueden ilustrar en este punto, si eventualmente a partir de ese derecho a la vida privada se puede establecer el correlato. Mi colega acá también, su asesora, diputada Gutiérrez, tiene una propuesta de redacción también que va un poco en esa línea. Es decir, precisar, digamos, de qué manera las personas pueden, digamos, libremente determinar qué datos se utilizan. Y el correlato que tiene eso, y eso también es ya una tarea mayor, que eventualmente lo puede resolver esta comisión, es si eventualmente esa regla de tutela va a ser a nivel constitucional como un mecanismo de habeas data, como existe en otras constituciones, o eventualmente hacer, como viene en el proyecto, la remisión a la ley, quizás de una manera más específica. Mis colegas dicen que eventualmente en el proyecto viene consagrado eso como una suerte de contencioso. En fin, el tema es que es un tema a discutir y a resolver. Obviamente la palabra o la opinión autorizada la pueden tener quienes han escrito. Yo me permito sugerir, señor presidente, al profesor Humberto Nogueira, que tiene abundante bibliografía escrita sobre el habeas data y eventualmente sobre la regulación de estas materias. Entonces, eso serían quizás dos consideraciones que hay que tener presente al momento de tomar una decisión definitiva. Gracias. Muchas gracias, profesor Aldunate. Sí, y tomar otro tema que también queda en consideración, porque el Consejo para la Transparencia lo que debe resguardar es el derecho al acceso a la información pública. Pero el órgano que está por crearse en el Ministerio de Hacienda, que es esta Agencia de Protección de Datos Personales, es un órgano gubernamental, que no es autónomo, depende del Ministerio de Hacienda. Yo creo que ahí eventualmente el día de mañana se pueden trabajar con una serie de contienda de competencia. Por otra parte, generalmente el mismo órgano se encarga tanto de proteger la protección de los datos personales como también el derecho de acceso a la información pública. Yo creo que podríamos darle vuelta al tema y creo que sería interesante que el Consejo de la Transparencia un poco también viniera a explicarlo, porque van a ser dos órganos distintos cuidando derechos que eventualmente podría encargarse uno solo, ¿verdad? No para evitar crear un órgano gubernamental, sino que estaríamos dándole plata al Estado incluso. Pero podría ser interesante que el Consejo de la Transparencia se encargase de cautelar tanto la protección de datos personales como el acceso a la información pública. Podemos verlo, podemos conversarlo, ¿eh? Que es un tema que podemos abrir para debate y reflexión en esta comisión. Entonces, diputado Colombo, usted dice que puede ser el... ¿Ya? De la Universidad Católica de Valparaíso. Muy bien, listo. Tenemos a Raúl Bertes, presidente también, los diputados Jorge Alessandri, don Humberto Nogueira. Y el Consejo para la Transparencia. Y el Consejo de la Transparencia. Ahí estamos, ¿listo? ¿Para el próximo miércoles? Para el próximo miércoles, sí, miércoles, y el día martes vamos a ver el tema del Senami, y vamos a ver el tema de la subvención, lo vamos a acotar al tiro. Ya. Entonces, señor presidente, perdón, díganos. Me piden, aquí estamos hablando, si se puede invitar a Pablo Violet en este tema también. Por supuesto, lo que ustedes consideren. Perdón. Violet, sí. Ya, mire, le sugiero no rechacemos la indicación hasta que escuchemos a todas las personas que están invitadas y de ahí votamos posteriormente lo que estimemos lo más conveniente para la ciudadanía en la protección de sus datos personales. ¿Ya? ¿Algún tema más? ¿Algo que quieran plantearle a este presidente? Ya, habiéndose cumplido la...